Un segundo. Vale, creo que habéis desactivado el audio todas, solo quedamos Clara y yo. Vale, pues os cuento, esta presentación va a ser grabada, ya está grabándose y este taller viene financiado por el Gobierno de Cantabria dentro de un proyecto en el que se intenta fomentar que el voluntariado de AIDA pues, conozca un poco más nuestro trabajo y conozca cuáles son los proyectos que está desarrollando AIDA en este momento. Para eso tenemos hoy a Clara Torroba, que es técnica de proyectos en la sede de AIDA en Madrid y nos va a contar un poco con el apoyo de la presentación, que espero que podáis verla todos y todas, nuestro trabajo. Contaros también que hay más personas de AIDA, está Natalia de Comunicación, está Ludi, que es técnica de sensibilización, igual que yo, Ludi en Barcelona y yo estoy en la Comunidad Valenciana, y también está Silvia, que es la coordinadora de los proyectos en sede. También está Maite, que la conocéis todas y todos porque es la responsable de las librerías. Pues nada, Clara, yo me callo, me silencio y cualquier persona que quiera hablar o decir algo puede escribir las dudas en el chat y cuando termine la presentación pues las resolvemos. Vale. Bueno, muchas gracias. Ay. Perdón, te he silenciado a ti en vez de silenciarme a mí. Ya está. Vale. Bueno, muchas gracias, Bea. Como bien has dicho, yo soy técnica de proyectos aquí en AIDA, en la sede de AIDA, en Claudio Cuello. Y bueno, yo me dedico sobre todo a gestionar desde aquí los proyectos que llevamos a cabo en 3 de nuestras delegaciones, ¿vale? En Bangladesh, en Guinea-Bissau y en Líbano. Pero tengo un conocimiento general también de todos los proyectos que desarrollamos. Entonces, en esta presentación lo que pretendemos es acercaros a vosotras y a vosotros como voluntarios de AIDA a todo el trabajo que hacemos en nuestros proyectos de cooperación y en los países en los que trabajamos. Entonces, espero que quede claro y cualquier pregunta pues nos esperamos al final y las vamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo. Entonces, como me imagino que sabéis, que no sé cómo se pasa la diapositiva, un segundo. Vale, ahora. En AIDA somos una asociación, ¿vale? Legalmente y trabajamos como organización gubernamental para el desarrollo, no gubernamental para el desarrollo, con la propuesta o con el ímpetu de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas en países en vías de desarrollo, ¿vale? Y trabajamos en la línea de los derechos humanos, de respetar los derechos humanos y contribuir a que se cumplan, ¿no? Y que se haga una realidad para aquellas personas, sobre todo, que los tienen más vulnerados. No tenemos un sector único de actuación, ¿vale? En AIDA creemos que debemos de trabajar para todo aquel que lo necesite, por tanto, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, en los diferentes países en los que trabajamos, llevamos a cabo proyectos para aquellas poblaciones más vulneradas según el contexto en el que se encuentran. AIDA comenzó su trabajo en 1999 a través de diversos proyectos de cooperación. Se instaló se hizo como asociación de utilidad pública en el 2004, por lo tanto llevamos 23 años de trabajo y en esos 23 años hemos conseguido hacer más de 180 proyectos de cooperación para el desarrollo y por tanto dar apoyo y ayudar a más de 3.790, ¿cómo se dice este número? 379.700 personas, ¿vale? Que son las personas que han sido beneficiarias de nuestro proyecto. En AIDA, pues como he dicho, nos centramos en las poblaciones más desfavorecidas en muchas regiones del mundo, ¿vale? Este empezó principalmente en la región de Asia, pero luego se ha ido expandiendo a la región de África, Oriente Medio, América Latina, etc. Los proyectos que desarrollamos son de cooperación en cuanto que son proyectos a largo plazo que tienen un impacto en la vida de las personas
y una sostenibilidad a largo plazo para cambiar su situación y al final sus vidas. Y también tenemos proyectos de acción humanitaria que son respuestas más inmediatas a emergencias, ¿no? Ya sea por crisis climáticas o por guerras o por lo que sea. Entonces, nosotros, como sabemos, funcionamos también, bueno, a través de vuestro trabajo, funcionamos con las librerías solidarias, ¿no? Entonces, las librerías solidarias, que tenemos 13 librerías en todo el estado español, conforman una red de librerías que nos permiten a nosotras como organización tener unos fondos privados, unos fondos propios de las librerías, y así generar un dinero que vaya a algunos de nuestros proyectos, que ya veremos ahora cuáles son, que están financiados exclusivamente por las librerías, y también nos permite acceder a fondos de cooperación pública, ¿vale? Que es nuestro grueso de nuestros fondos, de cómo nos financiamos y a través de los cuales podemos desarrollar los proyectos que tenemos en marcha. También en España tenemos proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo, que son los que llevan mis compañeras Beatriz y Judy, que tienen otro interés, ¿no? Tienen un interés más de concienciar a la ciudadanía desde aquí de cuáles son las situaciones que viven personas en países en vías de desarrollo, como los países en los que trabajamos, ¿vale? Entonces, para que se entienda un poquito mejor, perdonadme que estoy un poquito nerviosa. Vale, AIDA se forma por, o sea, ¿cuál es la estructura de AIDA, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre vosotros y vosotras, las voluntarias que trabajáis en nuestras librerías de AIDA Books y More, y AIDA Global, nuestros proyectos, ¿no? Entonces, como vemos aquí, AIDA se conforma, bueno, tiene una asamblea general, la dirección y una junta rectora, que son los órganos decisorios de la organización, y luego funcionamos por 5 departamentos diferentes, ¿no? Entonces tenemos el departamento financiero, que lleva toda la parte de contabilidad y administrativa, que seguramente a Natalia muchos conoceréis por hablar con ella con temas de contabilidad de las librerías y así. Luego estamos en el departamento de proyectos, que está mi compañera Silvia Discanciati, que es la coordinadora, yo y otros compañeros de seguimiento económico, como es Ignacio Hernández, y bueno, y ahora está como entrando más gente. Luego está el departamento de comunicación con Natalia, AIDA Books y More con Maite y con Guillermo, que son quienes organizan todo el tema de las librerías donde vosotros voluntariáis, y luego el Departamento de Educación para el Desarrollo y Sensibilización, que están las compañeras Bea y Ludwig. Hoy me voy a centrar en el departamento de proyectos, ¿vale? Para que lo entendamos, que es en el que estoy yo. Entonces, como vemos, del departamento de proyectos salen nuestras delegaciones en terreno, ¿vale? Que de momento tenemos lo que llamamos 5 delegaciones permanentes. ¿Por qué son permanentes? Porque son delegaciones donde tenemos a gente coordinadora expatriada, que son gente española, bueno, contratada aquí, que trabaja ahí con nuestras contrapartes locales. Las contrapartes locales son organizaciones locales de cada país con las que, a las que apoyamos para conseguir los objetivos de los proyectos, ¿vale? O los proyectos que se vean en función de las necesidades. Entonces, como vemos, tenemos actualmente 5 delegaciones permanentes en el Líbano, con una compañera, en Marruecos, con un grupo bastante grande de compañeros, en Senegal, en Guinea-Bissau y en Bangladesh, ¿vale? Entonces, ahora me voy a meter un poquito más en profundidad en dónde trabajamos y qué proyectos hacemos en cada una de estas delegaciones para que lo entendamos mejor, ¿vale? Pues mira, ¿dónde trabajamos? Bueno, ya lo he dicho, entonces como podéis ver en el mapa, también que no están en nuestras delegaciones permanentes, pero ahora tenemos proyectos ejecutándose, tenemos Perú, Camerún y en la India, ¿vale? Entonces, los proyectos que actualmente están en ejecución, que no necesariamente significa que estén desarrollando las actividades, puede ser que hayan finalizado y estemos en el proceso de finalización del proyecto.
son 49, ¿vale? Entonces vemos que tenemos una cartera bastante amplia de proyectos. Como vemos en el gráfico, tenemos 15 proyectos en Guinea-Bissau, que 9 de ellos son gracias a fondos públicos de diferentes donantes y 6 de ellos a fondos propios de las librerías de AIDA. Tenemos 13 proyectos desarrollándose en Senegal, tenemos 2 proyectos desarrollándose en Bangladesh, 11 en Marruecos, todos de fondos públicos, 5 en Líbano, también todos de fondos públicos, 2 en Perú con fondos de, pues un fondo privado de la Mutua Madrileña y otro de AIDA de las librerías, y luego otro en Camerún. Clara, ¿Vale? Dime. voy a decirles que para que a lo mejor sea que no estés tú todo el rato y que sea también Sí, un poco direccional, más dinámico. sí, que cualquier persona que quiera hablar o que quiera preguntar en cualquier momento o se pierda o necesite un poquito más, les voy a activar el audio y cada persona que hable cuando quiera, así es un poco más... Vale. Sí, mejor, porque yo estoy aquí como Sí, soltando un rollo. sí. Vale, pues eso, os solicito Vale. a todas que reactivéis el audio así en cualquier momento. Por ejemplo, si hasta ahora de todo lo que ha dicho Clara había algo pues que queráis conocer un poquito más, pues podéis. A ver un segundo. Bueno, yo voy solicitando. Si quieres, Clara, tú continúa. Vale, ok. Bueno, pues eso, estos son los proyectos que así a grandes rasgos tenemos en los que estamos trabajando, ¿vale? Lo que me gustaría que quedase bastante claro en esta presentación es que la forma de trabajar de AIDA, o sea, las librerías nos dan estos fondos propios de los que os estamos hablando, que son unos fondos que nos permiten desarrollar proyectos que no podemos cubrir con los fondos públicos. La gestión de, o sea, los proyectos de fondos públicos, cómo funciona, es que tanto las autonomías como los ayuntamientos o como a nivel nacional, la Agencia de Cooperación Española o incluso a nivel europeo, que también tenemos proyectos a nivel europeo, abren una convocatoria de fondos públicos para subvenciones de proyectos de cooperación y nosotras como organización nos presentamos con alguna propuesta, ¿vale? Esto pasa pues un concurso público y si efectivamente pues el donante o el financiador le interesa la propuesta que estamos haciendo, nos financian el proyecto. ¿Vale? Entonces, como vemos, el grueso de los proyectos que desarrollamos, el 76%, vienen de estos fondos públicos de diversos donantes y luego el 22% de nuestros proyectos son exclusivamente de fondos propios. Por otra parte, las librerías también nos permite, al tener librerías por todo el estado, nos permite acceder a fondos públicos de diferentes autonomías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la librería de Barcelona nos permite acceder a las convocatorias que abre el Ayuntamiento de Barcelona o la Agencia Catalana de Cooperación, la librería de Santander nos permite acceder a los fondos de cooperación de Cantabria o del propio Ayuntamiento de Santander, la de Vigo nos permite acceder a los fondos de la Xunta de Galicia y así, ¿no? Entonces, también las librerías no solo funcionan de una, pues todo lo que tiene la librería también de la venta de libros solidarios así y que sirven a nivel de proyectos para desarrollar proyectos propios, sino que también nos permite acceder a fondos públicos de diversas autonomías y desarrollar proyectos de mayor amplitud, ¿no? Porque es verdad que pues, los fondos públicos al final te permiten tener un proyecto un poco más grande y más extendido en el tiempo. Seguimos, entonces nos metemos ya un poco por país para que os hagáis una idea de qué van estos proyectos, ¿no? Y a qué tipo de personas con las que estamos trabajando y estamos apoyando. Entonces, en Bangladesh, como he dicho, tenemos 2 proyectos ahora en marcha, que estos sí se financian exclusivamente con AIDA Books y More, y que son la Casa de Rosalie Rendú, que es
una casa de acogida en el área rural, en un área del norte rural de Bangladesh, para niñas menores, sobre todo para prevenir el matrimonio infantil, ¿no? Que es una realidad en este área del país donde pues, muchas niñas, por la situación socioeconómica de sus familias, son forzadas o bueno, son obligadas a ser casadas, ¿no? Entonces, a través de esta casa de acogida se les ofrece, aparte de un espacio donde tienen pues, alimentación, atención sanitaria y así, también una educación, ¿no? Para que tengan un futuro más próspero y evitar que se las case de forma temprana. Luego, por otro lado, en la zona más, en la capital del país, tenemos otra casa con Ashroy, que es para madres y sus hijas que han sido víctimas de violencia de género, ¿no? Y para darles también una oportunidad y una salida a que puedan optar a un trabajo o que por lo menos no estén en un ambiente donde sufren esta violencia. Por otro lado, pues ahora en Marruecos tenemos una cartera bastante amplia de proyectos, como hemos visto antes, pero se enfocan sobre todo en dos áreas temáticas concretas, ¿vale? Los derechos de mujeres y los derechos de la infancia y la inclusión en la educación. Entonces, en cuanto a derechos de mujeres, trabajamos, o sea, en Marruecos tenemos un papel más institucional, por así decirlo. O sea, nosotros en Marruecos lo que hacemos es trabajar en reforzar y en fortalecer tanto las organizaciones locales con las que trabajamos, que ahora os enseñaré cuáles son, como incidir en las instituciones públicas en que se respeten tanto los derechos de las mujeres como los derechos de los jóvenes y de los niños, ¿vale? Que se ve que es un problema bastante acusado ahí en Marruecos y que son, son de los sectores de la población más vulnerables, ¿no? Marruecos tenemos la sede en Tánger, pero se trabaja en distintas zonas del país, pues en la zona norte y en la zona central, más que nada donde trabajan aquellas organizaciones locales con las que trabajamos. En tema de derechos de las mujeres, pues sobre todo luchamos contra la violencia de género a través de unos centros de escucha que tienen las organizaciones con las que, unas dos organizaciones con las que trabajamos, donde las mujeres que han sufrido también violencia de género pueden acudir ahí y tener un sistema de protección y de apoyo ante estas situaciones. También tenemos proyectos que fomentan la igualdad de género en todos sus ámbitos, tanto en el de educación como en el económico, como en el de derechos. Y se hace un fortalecimiento institucional, como he dicho antes, en materia de igualdad, ¿no? O sea, haciendo hincapié que es necesario que las mujeres tengan una mayor representación dentro de la sociedad y se les escuche, ¿no? Luego, en tema de derechos de la infancia, pues se trabaja mucho con menores en situación de calle, que también desgraciadamente es una realidad ahí en Marruecos, y también con incidir en las instituciones públicas que se haga una inclusión, ¿no? De los menores. De los menores que están en una situación muy vulnerable para que se les pueda incluir pues en sistemas educativos o en sistemas de formación para que tengan un futuro más próspero, ¿no? También se trabaja con niños y niñas con diversidad funcional y adaptando las escuelas a las necesidades de estas personas. Como he dicho, como veis aquí, en Marruecos trabajamos con bastantes contrapartes locales porque tenemos un enfoque más de fortalecimiento institucional. Entonces, como vemos, pues estas son organizaciones locales de la sociedad civil marroquí, 100% Mamans, Amame, Baiti, Atil, bueno, ATET, etcétera, que cada una, bueno, trabaja en un proyecto diferente del que os he contado y AIDA, a través de AIDA les apoyamos en que se haga efectivo este trabajo, ¿no? Y estos proyectos de Marruecos sobre todo son financiados por los financiadores que vemos aquí abajo, ¿no? Tenemos a la Generalitat Valenciana, a la Unión Europea, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, al Ayuntamiento de Castellón, y no sé si me falta uno, que es que no lo veo, un segundo.
y la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Un segundo. Vale. Entonces, bueno, como veis, o sea, no me quiero meter proyecto por proyecto porque son muchos proyectos, pero así para que os hagáis una idea general de cómo trabajamos en Marruecos, ¿vale? ¿Hay preguntas? Yo no sé, yo estoy aquí siguiendo. Si hay preguntas, si alguien quiere preguntar, sin miedo, ¿vale? Si por lo que sea os da vergüenza, siempre podéis ponerlo en el chat, que no... Vale. Si hay algo en el chat me lo dices, ¿no, Bea? Porque Sí, yo no lo veo. de Vale. momento no. Vale. Bueno, continuamos. Entonces, en Senegal trabajamos en otras áreas, ¿no? Trabajamos sobre todo en temas de seguridad alimentaria y en temas de inclusión socioeconómica, ¿vale? La seguridad alimentaria, o sea, en Senegal, como vemos en cada país, trabajamos con las problemáticas que surgen de la población más vulnerable de esos países, ¿no? Entonces, aquí en Senegal, sobre todo en la zona donde trabajamos, que es la zona sur de Senegal, Casamance, tenemos presencia en una región que se llama Kolda y también en Ziguinchor, ¿vale? Trabajamos el tema de seguridad alimentaria a través de la construcción de huertas comunitarias que están gestionadas sobre todo por grupos de mujeres, que les permite a ellas pues, tener, cultivar y tener la cosecha tanto para su economía familiar, para sus casas, como para poder en un futuro venderlo en el mercado y así generar también ingresos a través de eso, ¿no? Entonces, o sea, no es solo... Es bastante integral el proyecto de huertas, porque no solo generas alimentos, sino que también de alguna forma estás empoderando a estas mujeres para que tengan pues también un ingreso económico y para que tengan también capacidad de decisión, ¿no? Dentro de sus comunidades. Luego también se hacen procesos de transformación de alimentos, los alimentos que salen de las huertas también pasan por un proceso de transformación en el que se generan pues, alimentos de alto valor nutricional para las comunidades con las que trabajamos. También hay proyectos de agua y de saneamiento para mejorar pues, todo el tema de las aguas, de la gestión de agua, de pozos, de regadío, etcétera. Y fomentar el acceso local a los alimentos a todas las personas y principalmente el derecho a la alimentación. ¿Vale? Luego, por otro lado, además de la parte de seguridad alimentaria, trabajamos en la inclusión socioeconómica de personas con diversidad funcional, tanto mujeres como hombres, en cuanto que se les ofrece un espacio para generar productos que luego puedan vender, sean productos artesanales, ¿no? Que luego se puedan vender en los mercados locales y generen un ingreso para estas personas y por lo tanto tengan una posibilidad de un futuro profesional, ¿no? A pesar de las dificultades que se pueden presentar debido a la diversidad que presentan. Una y luego pregunta, también, Clara, perdona dime, que te interrumpa. dime, Soy Lola, en relación con esto hola. que estás comentando, Sí. ¿hay posibilidad de que o vienen productos de los que preparan estas personas para que se puedan vender aquí? Pues alguna vez yo tengo entendido que sí que en un proyecto que tuvimos hace años con otra organización que se llama Dexte, que se hicieron unos bolsos y unas carteritas muy bonitas y estas cosas, sí que se trajeron a las librerías. Lo que pasa es que yo no estaba aquí, entonces no me acuerdo qué año fue, pero vamos, que hay posibilidad, se plantea, hay que plantearlo y en un momento dado, pues cuando esté la producción lista y la podamos traer, seguramente se pueda. Cuando pase esto, pues nos pondremos en contacto con las librerías para ver dónde se podría hacer, pero yo tengo entendido que sí que se ha hecho. Sí, Gracias. soy Rafa de Moncloa. Justo. Anteriormente estuve en Prosperidad y ahora como 3 años o 3 años y medio sí tuvimos productos, tuvimos bolsos y tuvimos, Claro. incluso en Moncloa los hemos llegado a tener y luego se retiraron. Los pocos que quedaron, había bolsos, había fundas para portátiles y demás. O sea que sí se han llegado a tener se han llegado, básicamente creo recordar que eran productos de Marruecos. Creo Justo. recordar. Sí, porque en Marruecos también, que se me ha olvidado Creo recordar comentarlo.
que eran también se de, eran de hizo Marruecos. así. Y te quería hacer una pregunta. En Dime. todos estos proyectos, sobre todo los de África y así tal, ¿qué repercusión ha tenido todo el tema de la pandemia? Pues bastante, la verdad. O sea, la pandemia, pues como sabemos, ha sido una pandemia mundial y al final ha tenido repercusión en todos lados. Lo bueno que, o sea, lo que hemos conseguido es no cerrar ninguno de nuestros proyectos debido a la pandemia, sino que los hemos ido adaptando a la circunstancia de la pandemia, ¿no? Entonces, en función de las restricciones que se ponían en cada país, porque en cada país ha sido diferente, pues íbamos adaptando nuestras actividades de los proyectos para poder realizarlas pues de una manera adecuada y responsable, ¿no? Y de hecho a partir de ahora, pues todos los proyectos que están en marcha siempre se tiene en cuenta que el uso de mascarillas, el gel, la distancia social y todo esto, ¿no? O sea, muchos de los proyectos también, debido a la pandemia, pues se han alargado en tiempo porque en un momento hubo un parón de que pues, la gente igual no podía salir de su casa, no podía ir a la huerta o no podía ir al espacio para donde tienen para producir o lo que sea, pero luego se ha retomado enseguida, ¿vale? O sea, se ha tenido en cuenta y hemos hecho lo que hemos podido para poder darle continuidad. Gracias. Y nada, y eso. Vale, entonces en Senegal, como os iba contando, pues trabajamos sobre todo con una de nuestras contrapartes locales, SMJPI, y luego tenemos otra contraparte local que ahora mismo, me vais a perdonar, pero no me acuerdo de su nombre y como no viene aquí, que trabaja en la inclusión de personas con diversidad funcional, ¿vale? En Senegal, nuestros financiadores principales son estos que vemos aquí abajo, ¿vale? Tenemos desde la Generalitat Valenciana, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, el Ayuntamiento de Castellón, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Segovia. Todos estos financiadores son los que nos permiten, pues a través de la aprobación de los proyectos, desarrollar los proyectos que tenemos en marcha en estas áreas que os he comentado, ¿vale? Si queréis más detalle de cada proyecto, dentro de la web están todos los proyectos detallados, ¿no? En la web hay una parte que pone qué hacemos y proyectos en ejecución y ahí viene proyecto por proyecto más detallado. Yo aquí os quiero dar una versión general, también porque aparte de que estaríamos aquí un día entero y no es plan, pues como para que se entienda así un poco más a nivel general, ¿no? Guinea-Bissau, que es una de las delegaciones más antiguas, tenemos un equipo muy grande ahí de AIDA, no solo de las personas, de los cooperantes que van ahí a apoyar, sino que tenemos un equipo de hasta 100 personas locales que conforman AIDA Guinea-Bissau. Llevamos 12 años ahí ya trabajando y sobre todo trabajamos en el ámbito de la salud, ¿vale? En AIDA, en Guinea-Bissau, perdona, una de las problemáticas que se encuentran del país es sobre todo la deficiente infraestructura de salud que tiene, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta que Guinea-Bissau es uno de los países más pobres de África Occidental y entonces los sistemas de salud que ofrece a las personas pues tienen bastantes deficiencias a nivel estructural, ¿no? Sobre todo en cuanto a que no hay apoyos, como diríamos aquí, de la seguridad social, ¿no? Para que la gente pueda ir al médico y que no les cueste dinero o que tengan acceso a ciertos fármacos o así, ¿no? Entonces, en AIDA, con AIDA Guinea-Bissau, bueno, en Guinea-Bissau, lo que hacemos sobre todo es apoyar al Hospital Nacional de Simão Mendes de Bissau y a los centros de salud de la capital en varios aspectos, ¿no? Tanto en la mejora del sistema general, haciendo un sistema que sea más abierto para las personas que puedan acceder a la salud sin tantos problemas. O sea, si una persona va al médico y no tiene recursos para poder pagarlo, pues desde AIDA se les hace una valoración y se les
ayuda con el proceso sanitario, ¿no? También se financia o se apoya un sistema de farmacias sociales para hacer los fármacos también que estén más a la disponibilidad. Y también... perdón. No te veo. ¿Tenéis alguna pregunta? No, creo que es que le han llamado por teléfono. Vale, el audio. vale. Y luego también tenemos un proyecto que se financia exclusivamente con los fondos de AIDA Books, de las librerías, que supongo que algunos o muchos habréis oído hablar de él, que es el de las evacuaciones sanitarias, que lleva funcionando muchos años y la verdad que tiene mucho éxito y que consiste en hacer un diagnóstico de pacientes normalmente menores de edad que sufren de cardiopatías o enfermedades graves y que no se les puede operar en Guinea-Bissau y se les evacúa a hospitales o bien de aquí, de Cádiz o de Portugal para realizar esa operación, hacerles un seguimiento y luego vuelven a Guinea-Bissau ya operados y con los medicamentos y ahí se les sigue haciendo el seguimiento, ¿no? Luego también con fondos de las librerías se financian un centro para niños y niñas con diversidad funcional, que también lleva en funcionamiento muchos años y que es muy necesario porque, como he dicho antes, al final las fallas estructurales del país no dan para que tengan centros adecuados para niños con problemáticas de diversidad funcional. Entonces, también funciona muy bien. Y luego, por otro lado, tenemos también otros proyectos más relacionados con los derechos humanos en sí, en la zona norte del país, en la zona fronteriza con Senegal. Llevamos 18 años trabajando, digo 18 años, perdón, tenemos 18 escuelas. Llevamos muchos años trabajando con estas escuelas, que son escuelas rurales, ¿no? En áreas rurales, escuelas comunitarias para que las niñas y los niños de esa zona rural tengan un acceso a la educación, ¿no? Que de otra forma igual no lo tendrían. También cerca de estas escuelas pues también hemos construido unas huertas para que las madres y las familiares de los niños de las escuelas también puedan acceder a las huertas y también pues cosechar alimentos y todo más desarrollo integral, ¿no? Luego también desde hace 4 años o 5 años también estamos en las islas de Bolama y Soga, que son unas islas que están ahí, que son parte de Guinea-Bissau, pero que están apartadas y en la que tenemos unos proyectos muy amplios de desarrollo integral, ¿vale? Que son sobre todo financiados por la Unión Europea, que consiste en que estas islas, pues al final también al ser islas, pues les faltan carreteras, les faltan mercados, les faltan bastantes infraestructuras, centros de salud, centros de vacunación. Entonces, pues a través de proyectos, sobre todo de la Unión Europea, se está haciendo apoyo a generar estas infraestructuras necesarias para que la población de las islas pues viva de una forma más digna, ¿no? También en tema de derechos tenemos una oficina que se llama la Oficina del Paciente, que son unas oficinas que funcionan para hacer hincapié, para recoger todas aquellas vulneraciones de derechos que sufren pacientes que van a los hospitales o a los centros de salud de Guinea-Bissau y no son atendidos o son atendidos de una forma inadecuada, pues las personas tienen esta oficina a la que pueden acudir como a denunciar este suceso y tenemos como a través de las radios también hacemos campañas en torno a los derechos a la salud, a temas de COVID, pues hemos incidido mucho en la época del COVID a que la gente se vacune, a hacer como una conciencia, ¿no?, general de todos los temas relacionados con la salud a la población general de Guinea-Bissau. Como vemos aquí, pues bueno, las contrapartes con las que trabajamos en Guinea-Bissau, trabajamos mucho con el Ministerio propio de Salud, dentro de los hospitales y todo el sistema sanitario que se contaba antes, y también trabajamos con Pro Boloma, que es una organización de la sociedad civil ahí en las islas,
Ceuiterras, que también es una organización con la que trabajamos, que tiene un centro de atención a pacientes con VIH, sobre todo madres y madres embarazadas y niños, y en general con el gobierno de Guinea-Bissau, ¿no? Pues somos una organización bastante fuerte en Guinea-Bissau. Y nos financia pues, sobre todo la Xunta de Galicia, el Gobierno de Cantabria, la Unión Europea, como he comentado antes, la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Santander en el desarrollo de estos proyectos, y AIDA Buximor, ¿vale? Las librerías de AIDA con los proyectos que se financian a través de los fondos de las librerías, que seguramente hayáis leído o visto en las librerías, que tenéis un panfletito normalmente con estos proyectos que son financiados a través de los fondos de las librerías, ¿vale? Que luego, si queréis, me profundizo más en ellos y tenéis alguna pregunta. Y luego en el Líbano trabajamos en otras áreas. El Líbano, como sabéis, es uno de los países que mayores personas refugiadas tiene per cápita, 1/3 de su población es población refugiada. Entonces, una de las problemáticas sociales más grandes o donde población más vulnerable hay es entre estas personas con estatus de refugiado, ¿no? Porque al final son personas que tienen menor acceso a trabajo, poco o nulo acceso a trabajo, viven en campamentos de refugiados, en áreas informales, y también pues, tienen complicaciones para el acceso también a educación, a salud y estas cosas, ¿no? Entonces, al final, nuestros proyectos en el Líbano, la mayoría están enfocadas a trabajar con los derechos de personas refugiadas sirias y palestinas en varias temáticas, ya sea el acceso a empleo de mujeres, a través de formaciones, la alfabetización. Un segundo, Clara. también. Bueno, hay personas que dicen que no se escucha. No me digas. Sí, lo ha puesto Patricia y Conchi. No sé si siguen conectadas y es que a lo mejor ellas no han podido escuchar. Sí, escucho. Antes, Vale. al principio no, pero ahora Vale. sí. Vale, es que Vale. a mí me acaban de llegar los mensajes ahora, igual era de antes. Vale, pues continúa, Clara, gracias. Vale, bueno, pues eso, como os iba diciendo, trabajamos con personas refugiadas sirias y palestinas en la zona de los campamentos a través de nuestras socias locales, ¿no? Que son organizaciones de allí, y bueno, en varias temáticas. Y también trabajamos sobre la violencia de género dentro de estos campamentos, porque también son áreas donde, pues desgraciadamente, hay bastante vulneración de las mujeres y de las niñas, y también hacemos las organizaciones con las que trabajamos tienen unos centros de atención psicosocial y sanitaria sobre todo también para mujeres. Luego, por otro lado, tenemos un proyecto de ayuda humanitaria tras la explosión que hubo en Beirut el 4 de agosto del 2020, que fue una explosión devastadora en el centro de la ciudad, y entonces apoyamos a una organización de ahí, Arcanciel, en el reparto de medicamentos y también de silla de ruedas o de muletas o de lo que necesite gente que ha sido mutilada por la explosión o que ha sufrido daños debido a la explosión. Ellos tienen unos centros de fisioterapia que a través del apoyo, de nuestro apoyo, pues les llevamos este tipo de indumentaria que necesitan, ¿vale? Y luego también tenemos unos proyectos relacionados con el medio ambiente, que son unas huertas urbanas en Beirut, y un mercado de productores locales para generar en barrios de Beirut pues una sensación más de comunidad, de trabajar con los mercados locales, de proximidad, y sobre todo inciden en mujeres y personas con diversidad funcional. La huerta y el mercado están adaptados para que personas con movilidad reducida puedan acceder a ellos. Bueno, como he dicho antes, pues eso, en el Líbano trabajamos con Arcanciel en estos temas de
más de los centros de atención sanitaria y de fisioterapia y así, y con NAFS y con Women's Humanitarian Organization con las personas refugiadas palestinas y sirias dentro de los campamentos. Quienes financian los financiadores que tenemos para nuestros proyectos en Líbano son la Generalidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Luego tenemos en Perú dos proyectos desarrollándose ahora a través de nuestra contraparte Nuevo Futuro, Fundación Nuevo Futuro, que es el apoyo a unas casas de acogida de niños y niños huérfanos en Lima, ¿vale? Entonces esto, por un lado, les apoyamos con la compra de pañales y de materiales que necesitan los niños y las niñas a través de los fondos de Aida Buximor, y luego tenemos también una de nuestras financiaciones privadas de la Fundación Mutua Madrileña, que nos está apoyando para un proyecto que apoya a temas de nutrición y de educación dentro de estas casas de acogida para estos, creo que son como 40 o 50 niños en estas casas en Lima. Y por último, en Camerún apoyamos el Centro de Salud San José y San Leopoldo en atención sanitaria general de unos 1.500 pacientes al año. Esto sí que se financia exclusivamente con los fondos de las librerías, ¿vale? Entonces, bueno, esto, como he dicho, es un general de los proyectos que desarrollamos AIDA en las delegaciones y en los países en los que he comentado. Como habéis visto, trabajamos en multitud de sectores, pues tanto derecho de la infancia como salud, derecho a la alimentación, derechos de las mujeres, acción humanitaria, seguro que se me escapa alguno, ¿no? Inclusión, y trabajamos con multitud de fondos públicos de diversos financiadores, ¿no? Mira, Clara, nos han hecho una pregunta. Ah, dime. Sí, nos pregunta Dalia que ¿quién es Rosalie Rendú de Bangladesh? ¿Qué tipo de feedback piden los financiadores? Y luego los médicos cooperan. Bueno, si quieres, ve contestando pregunta por pregunta porque son varias. Sí. Si quieres, puedo echar un cable también. Claro, hola, soy Silvia. Hola, Silvia. Refieres sobre todo sobre Bangladesh, ¿no? Que a lo mejor sí que... Sí. Vale, sí. Nos preguntan quién es Rosalie Rendú. Sí, Rosalie Rendú es la fundadora del colegio de niñas que apoyamos en el norte del país. Es un colegio que sobre todo da servicio de educación a niñas de comunidades indígenas de una zona muy rural. Entonces, básicamente es para protección de las niñas, para que puedan evitar casarse en edad muy temprana. Luego, Rosalie Rendú en concreto es la fundadora. Hace muchos años, a nosotros cuando conocimos este colegio ya estaba en activo. Luego nos pregunta Dalia también qué tipo de feedback piden los financiadores. Bueno, básicamente depende un poco del financiador, pero normalmente son informes o semestrales o anuales, un poco tanto de la parte técnica para ver que se alcancen los resultados planificados, como de la parte económica para verificar que todos los fondos se hayan gestionado correctamente, ¿no? Y al final del proyecto también se pide una auditoría para verificar que efectivamente el dinero se haya ejecutado de la manera más transparente y más eficiente posible. Nos preguntan también si que los médicos cooperantes, etcétera, que viven allí, cuánto tiempo suelen estar, dónde viven, si son locales, españoles. A ver, sobre médicos, sería el caso de Guinea-Bissau. Digamos que hay de distintos tipos y distintas experiencias a lo largo de los años. Actualmente hay tanto médicos locales de Guinea-Bissau, cuanto también médicos en concreto del País Vasco, que están actualmente en una misión de 6 meses. Son 2 médicos y una enfermera. Entonces, bueno, depende un poco tanto del proyecto como de la disponibilidad. En pasado sí que tuvimos 2 médicos que estuvieron un tiempo más largo, pero por lo normal, si son españoles, suele ser temporadas más cortas.
Y también hay misiones médicas que se realizan pues 10 días, 2 semanas, de equipos especializados que se van a Guinea-Bissau para operar un número de pacientes y luego regresan. Donde viven, pues una vez más depende, ¿no? Los expatriados pues en casas normales, muy cerca del proyecto. La filosofía de AIDA es que el personal esté cerca de las intervenciones, entonces si son en la capital, y si son en zonas rurales, muy cerca de las intervenciones del proyecto. ¿Cómo se financian? Si son locales o españoles, ya lo has contestado. Y bueno, la pregunta de cómo se financian, que lo hemos... Sí, en el marco de un poco de los proyectos de los financiadores que contaba Clara, básicamente, ¿no? O bien con AIDA Books o bien con los financiadores concretos. Si alguien más quiere preguntar algo, igual que Dalia, lo puede hacer o por el chat o puede animarse y contarnos. Espera. Sí. Nos preguntan... a ver... que les interesaría saber de todos ellos cómo han llegado hasta aquí. Es decir, me imagino que la pregunta es cómo AIDA conoce a estas personas o cómo llegan a AIDA. Pues sí, hay tantos casos como personas y proyectos realmente. En el caso de Rosalí Rendo, pues justo coincide que en ese momento yo estaba como expatriada de AIDA en Bangladesh y fue básicamente un contacto del cónsul, en ese momento español en Bangladesh, que había conocido a este colegio que en ese momento se había quedado sin fondos. Entonces nos presentó un poco la situación, hicimos una misión de identificación, fuimos a verlo, estuvimos hablando con las personas que lo llegaban, conocimos las familias de las niñas y vimos que realmente era una necesidad real, ¿no? Que el proyecto estaba teniendo un impacto muy positivo y que necesitaba apoyo. Y entonces a raíz de esto se empezó a buscar una red de padrinos y madrinas, no tanto que padrinaran un niño o una niña en concreto, sino al proyecto en general. Entonces ahí empezamos. Y después con el tiempo se fue ampliando porque las necesidades pues aumentaron, aumentó el número de niñas. También ahora, por ejemplo, hay unas chicas que ya están en la universidad. Entonces, pues un poco a raíz de esta experiencia se fue ampliando. En el caso de los médicos, pues depende mucho. Los del gobierno vasco fue directamente gracias a la intermediación de Médicos Sin Frontera, que nos conoció ahí en Guinea-Bissau, porque estaban también presentes. Y el gobierno vasco estaba buscando una organización que pudiera trabajar directamente en salud en el país. Y gracias un poco al contacto de Médicos Sin Frontera, pues se pusieron en contacto con AIDA, mandaron una misión de identificación, les gustó mucho nuestro trabajo y a raíz de esto se decidió firmar un acuerdo. Entonces, un poco fue directamente en este caso el gobierno vasco que seleccionó al personal médico que acaba de salir para Bissau la semana pasada. Entonces, pero es esto, o sea, normalmente hay tantas historias como proyectos, ¿no? Intentamos siempre que se identifique desde el país de manera local y esto, entonces para que realmente no seamos aquí, ¿no? Que decidamos qué proyectos hacer, sino que realmente sean realidades locales. No sé si con este contestado. Bea, no se oye, no se te oye. Perdón. Que nada, que Dalia nos da las gracias pues, por poner cara y nombres de las historias personales, pues al final del fruto del trabajo de AIDA, ¿no? También es muy importante el trabajo que desempeñáis vosotras y vosotros como voluntarios, pues como ha dicho Clara antes, si las librerías de cada ciudad en España no estuvieran activas y no funcionaran tan bien gracias a vuestro trabajo, no podríamos presentar estos proyectos a los financiadores porque no tendríamos un trabajo en esa comunidad.
con lo cual sois tan partícipes como al final nosotras que formulamos y que hacemos los proyectos, es un trabajo que todo suma. Entonces también daros las gracias porque vuestras historias personales también forman parte de esto. Y no sé si alguien más quiere añadir, preguntar algo. Una pregunta, el proyecto de Bangladesh, creo recordar en la última reunión que hubo aquí en Madrid de voluntarios, creo que nos dijeron que el proyecto de Bangladesh eran religiosas las que había, porque eran de las únicas que se fiaban los padres de las chicas que iban a los colegios. ¿Es así el tema? ¿Sigue así o ha cambiado? Es así, es correcto, Es así, sí, ¿no? porque como contaba son comunidades indígenas que en el país son básicamente una minoría católica. O sea, como AIDA nunca elegimos los proyectos en base a criterios confesionales, ¿no? Simplemente siempre intentamos proteger o ir a las minorías más vulnerables, ¿no? En el caso de Bangladesh es un país a mayoría musulmana y únicamente algunos pequeños grupos indígenas en zonas rurales son católicos, ¿no? Entonces, en este caso concreto es así, en otros países es al revés, ¿no? Sí, correcto, también algunas son hindúes. Gracias. Javier también conectado. Sí. Sí, está Javier, el director de la entidad conectado, por si también queréis hacer alguna pregunta. A ver. Sí, Javier dice que son hindúes algunas de las niñas también. Sí. Sí, efectivamente es así. O sea, los grupos indígenas pues son normalmente o budistas o hinduistas o católicos. Y entonces los grupos religiosos, vamos, que no discriminan por religión, que aceptan, digamos, a toda solicitud, siempre y cuando vengan de familias vulnerables. No hay ningún tipo de problemas al ser unos hindúes y otros musulmanes o hay algún tipo de problemas. Normalmente es un país que se caracteriza por la convivencia de distintos grupos confesionales. Sí que en algún momento concreto, sobre todo coincidiendo con el principio de los problemas en Myanmar con los Rohingya, hubo algún caso de violencia entre grupos, pero no es la situación más común. Normalmente en muchas aldeas tanto el templo hindú como la mezquita comparten incluso pared. Entonces, Nos pregunta Conchi también si hay pensamiento de abrir nuevos proyectos en otros países. bueno, como decía, ¿no? Normalmente los proyectos y las iniciativas vienen de los propios países, entonces siempre estamos abiertos a recibir solicitudes y un poco, o sea, sí, siempre y cuando haya una organización local que solicite nuestro apoyo y que veamos que realmente podamos aportar, ¿no? Un valor añadido en este proyecto. Por ejemplo, en el caso de Perú, es un país donde empezamos a trabajar el año pasado. En principio no hay ninguna pregunta más. No, preguntaba yo, perdona, ¿cómo nos conocieron en Perú? ¿A través de qué vías os hacéis conocer o cómo llegan hasta AIDA para poder solicitar la ayuda? No sé si a lo mejor Javier puede contarlo mejor, pero fue básicamente la Fundación Nuevo Futuro que se acercó a AIDA porque estaba buscando posibles formas de encontrar nuevos recursos, ¿no? Entonces fue una solicitud que llegó directamente. ¿Me escucháis? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Además es que la directora de Nuevo Futuro Perú es una española que lleva viviendo allí muchos años y nos conoció por conocidos de conocidos de conocidos. Y entonces nos contó los problemas que estaban teniendo de financiación
por la pandemia y que necesitaban medicinas para los niños de sus hogares, y así empezamos el año pasado con ellos. Les mandamos fondos para esto, para surtir de medicamentos a sus 5 hogares. Pues Y de ahí gracias. luego presentamos, yo creo que eso lo ha contado Clara ya, ¿no? De ahí presentamos Sí. un proyecto a la Fundación Mutua Madrileña y así hemos empezado. O sea, todo lo que nos llega a nosotros por vías muy diversas, como ha dicho Silvia, pero siempre tiene que haber, lo primero es una lógica en la actuación y luego que nosotros sepamos que podemos aportar algún valor añadido, porque si no podemos, pues es tontería actuar, ¿no? O sea, hacemos normalmente cuando tenemos gente en el país, pues se hace un estudio sobre el proyecto que nos han presentado, se piden referencias, si tenemos gente allí, pues se va a ver la zona y a ver cuáles son las necesidades y luego ver si nosotros vamos a poder tener acceso a los recursos necesarios para actuar. Y los recursos pues son siempre financieros, los primeros, y luego a veces nos solicitan recursos técnicos y recursos humanos. Recursos humanos que suelen ser técnicos también, o sea, gente especializada en ese sector. Entonces, si vemos que podemos acceder a esos 3 tipos de recursos, pues nos decidimos por actuar. Si vemos que no va a ser posible o que lo tenemos muy complicado, pues no derivamos a otras organizaciones o simplemente les decimos que nosotros no somos la organización adecuada para hacerlo. Tened en cuenta que para tener impacto en un nuevo país, ¿no? O sea, las solicitudes que nos llegan pues suelen ser de bastante cuantía económica. Y para encontrar esos fondos, pues nos valemos de lo que se llama la ayuda oficial al desarrollo y es muy difícil conseguir fondos para entrar, digamos, entre comillas, en un país, ¿no? Porque una de las cosas que se valora en las convocatorias de la ayuda oficial al desarrollo, en las convocatorias públicas, es que una de las puntuaciones es que la organización tenga experiencia previa en ese país. Entonces es muy difícil entrar en un país nuevo con fondos de la ayuda oficial al desarrollo. Ahora, si nosotros como en Perú, pues sí que teníamos un pequeño fondo que viene, ese fondo se mandó 10.000 euros y venían de los libros, porque las tiendas el año pasado fueron mejor de lo que habíamos previsto. Yo creo que lo he contado alguna vez, el dinero que sale de las tiendas se manda directamente todos los meses al terreno, se hace una planificación de los gastos que tienen allí y una previsión de los ingresos que vamos a tener con las tiendas. Entonces hacemos un plan de pagos a principio de año y vamos enviando el dinero. La previsión de ingresos que hicimos pues fue muy prudente teniendo en cuenta la pandemia y en función de los ingresos que tuvimos en el año 2020. Y luego, pues gracias a vosotros, iban mucho mejor de lo esperado mes a mes y por eso nos decidimos a ayudar a la Fundación Nuevo Futuro de Perú, ¿no? Porque íbamos a tener fondos suficientes. Luego, Javier, había una persona que tenía la mano levantada, que es el nombre es S2, no puedo decir. Mi nombre es Joaquín. Joaquín, pues si quieres, Joaquín, hacer la pregunta, adelante. Sí, no, a ver, no, solo que como yo trabajo en Claudio Cuello, quería saber y veo que hay muchos libros de infantil y he oído hablar de algunas personas que como que han llevado libros y tal para hacer talleres con niños y todo esto. Y como, claro, como en África no se habla tanto español, pero que sí, en Perú hay alguna conexión, que se habría alguna posibilidad de poder enviar libros infantiles y juveniles hacia allí. No hay ninguna. Preferimos 1000 veces enviarles el dinero. Ten en cuenta que para enviar libros, hombre, si te vas tú mañana a Perú o a cualquier conocido y quiere llevarse una maleta de libros, por supuesto. Eso ahora lo acabamos de hacer con unas voluntarias
No, no eran voluntarias, no me acuerdo bien quiénes eran, pero se están llevando libros a recordadme dónde era, Sierra Leona unos y otros que llegaron el otro día, lo pusimos en las redes, ¿no? Sierra Pero Leona. Sierra Camerún. Leona se llevan la semana que viene a Camerún. No. Vale, a Sierra Leona la semana que viene, a Camerún ha sido, ¿no? Que eran unas personas de una organización española que trabaja allí con escuelas y que nos pidieron libros, pues eso lo hacemos encantados. Pero mandar nosotros los libros es prácticamente imposible por lo carísimo que es. Ten en cuenta que para que salga a cuenta hay que llenar un contenedor. Y para llenar un contenedor tienes que tener un espacio durante el tiempo que tienes que tener el contenedor ahí, en donde sea. Y hay que llenarlo y luego mandar un contenedor cuesta muchísimo dinero. Pues es muchísimo más fácil enviarles el dinero y que compren los libros allí, si es que lo que buscan son libros, porque además así contribuyes a la economía local. Vale. Vale, como había oído que mandabas medicamentos, pues pensaba que a lo mejor... No mandamos medicamentos tampoco, se compran en el terreno, ¿no? Los medicamentos de Perú se compraban allí y todos los medicamentos con los que surtimos a los pacientes del Hospital Nacional Simao Méndez y de los 9 centros de salud de la ciudad de Bissau, supongo que lo ha contado ya Clara, todo eso se compra allí. Es verdad que a veces necesitan un medicamento muy especializado que no lo hay allí. Pues en esos casos, pues siempre ha coincidido con que ha ido alguien de aquí para allá, ¿no? Y se lo ha llevado en la maleta. Y alguna cosa hemos enviado, pero eso es una cosa es enviar un paquete y otra cosa es enviar un contenedor. Vale. Ok. Gracias. Gracias a ti. Próxima parada, Agustín de Rosal. Pues, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, quiere preguntar algo. De momento no me aparece... ¿Nada? No. De momento no hay nadie más que ha levantado la mano ni mandado ningún mensaje. Pues podemos dar por finalizada el taller. Daros las gracias a todas las personas que habéis participado, a Clara por la presentación y a todos los compañeros y compañeras que estáis en sede por apoyar. Como ha puesto Clara, si queréis preguntar algo más, siempre podéis ver en la página web o mandar un correo al correo que aparecía antes en la pantalla. De todas formas, como esto se ha quedado grabado, lo subiremos a YouTube para que lo podáis compartir con vuestros compañeros y compañeras que no hayan podido a lo mejor estar hoy, pero que también les interese conocer un poco el trabajo de AIDA. Sí, mañana lo pasamos a los grupos. Y luego también quería deciros, bueno, primero muchas gracias a todos y a Beatriz y a Clara, que tenéis todos mi teléfono, que estoy en todos los chats, o sea que cualquier duda que tengáis o comentario o crítica incluso, pues que me llaméis o me escribáis por teléfono, que estoy a vuestra disposición. Oye, yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? Claro. ¿Y me oís? Hola, soy Sagrario de Moncloa. Me ha gustado, Clara, me ha gustado mucho cómo has planteado la presentación y cómo la has expuesto. Gracias. Yo estoy metida en ello y me lo conocía, pero me ha gustado muchísimo. Me ha gustado tanto porque yo me encargo en Moncloa de los voluntarios, o sea, yo los recibo, les cuento cómo vamos. ¿Se podría esta presentación yo mandárselas a ellos? Claro, sí, sí. No es privada, quiero decir, que se puede utilizar, ¿vale? Es que me parece que está tan clarita que no hace falta ni contarla, quiero decir, me está mejor contándola porque te lo cuentan, ¿no? Y lo que has contado es muy interesante, pero eso más o menos muy reducido, muy tal, si meter en el proyecto, es lo que yo cuento a los voluntarios, ¿no? Entonces, bueno, luego les mando la información que me va mandando Maite o que yo voy recogiendo y demás. A ver, para que me veáis, ya me conozcáis también. Ahora, aquí estoy. Y es que me ha gustado porque creo que
hace un resumen muy bien de todo y que cuando tú lo ves en tu casa, porque yo se lo cuento, veis que hablo deprisa, pero me esfuerzo en hablar despacio, pero si ellos en su casa tranquilamente lo ven, creo que puede estar muy bien. Pues ya buscaré la forma de tenerlo. Sí, no, yo se lo comparto a Natalia o a Maite y que ya lo mueva, os lo pasa, ¿vale? Bueno, sin problema. Pues felicidades a los organizadores del tema y un saludo a todos, que yo ya me apeo aquí. Encantada de haber estado. Hasta otra. Encantada, hasta luego, Sagrario. Adiós. Y gracias a todos los que estáis poniendo en el chat agradeciendo el taller. Gracias, a ver si lo repetís más adelante. Ay, sí, se me ha olvidado decir eso. Que me ha dicho, Maite me ha comentado que haremos más talleres más específicos en cuanto al trabajo de AIDA. Entonces, que se os pasará en algún momento un doodle o una encuesta online para preguntaros qué os interesa conocer. Y igual tenemos este tipo de charlas, pero con gente pues más concreta, igual el expatriado que está en uno de los países o alguna compañera de comunicación, para que vayáis conociendo el trabajo de AIDA en su totalidad, vaya. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, eso ya os llegará, esta información os llegará. Bueno. Gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Chao.